Bien, saludos, soy agente bonapartista, también llamado Roz Mérida. Hay una situación grave con el tema de Ceuta y Melilla. Hace unos meses, cuando Pedro Sánchez hizo el desplante a Donald Trump, no dejándole utilizar las bases estadounidenses sobre suelo español que hay, las de Rota y Morón, para usarlas como trampolín para atacar Irán, cuando eso se produjo, y luego hubo el rifirrafe con el tema de la OTAN, de si se paga más, se paga menos, o todo eso hubo, yo ya venía diciendo que Trump acabaría tomando represalias. Y ya se sabe que desde hace años, más o menos, desde cuando hubo la retirada de España de Irak, y hubo todo lo del tema del 11M y tal, eh, Estados Unidos escogió a Marruecos como su socio preferente en el Mediterráneo. Y esto es así también bajo la administración Trump. Entonces se veía venir algún tipo de represalia, de venganza, vendetta, como la queramos denominar, por parte de Trump contra Sánchez y contra España en su conjunto, debilitándola por el tema de Ceuta y Melilla, azuzando a Marruecos contra la integridad territorial de España. En sus puntos más débiles, siempre la cadena se puede partir por el eslabón más débil. Y en este caso es Ceuta y Melilla. Son nuestras ciudades autónomas sobre el litoral africano, separadas de la masa continental que conforma España en suelo europeo. Ceuta, que no es una colonia, recordemos que ha pertenecido a la España visigótica, a la España de los visigodos, desde el siglo VI, por lo menos. Y Melilla ha sido una de las últimas taifas andalusíes en ser reconquistada. Melilla, verdad que perteneció a Portugal un tiempo y luego con los maridajes entre Portugal y Castilla acabó pasando a España. Pero que son ciudades que tienen una tradición de ser de España, que no es una cosa y ahí vive población española. Y son de cultura española esas ciudades y de habla española. No son de habla árabe, aunque haya una fuerte masa demográfica de población inmigrante árabe viviendo ahí de prestado, ¿no? Y luego sus descendientes, si se quedan ahí o se naturalizan o nacionalizan, pues acabarán siendo bilingües o lo que sea, en español y árabe, y conservando el árabe las generaciones que puedan, dependiendo de la comunicación que tengan con Marruecos. Pero el tema es que ahora mismo se está produciendo una presión migratoria sin precedentes, sobre todo en Ceuta. Ha habido intentos de repetirlo, de reeditarlo en Melilla. Afortunadamente, el alcalde de Melilla ha tomado a tiempo cartas en el asunto, viendo las barbas de su vecino ceutí requemarse, ha puesto las suyas a remojar y ha cerrado a cal y canto la frontera, pasando de lo que le diga el gobierno progre de turno. Que yo no sé a qué juega. Si sabe cómo está el tema con Estados Unidos, y sabe cómo está la cosa de tensa después del desplante con lo de Irán, ¿a qué juega Sánchez? Y con todo el aparato jurídico español, el Tribunal Supremo jugando a la jurisprudencia de que no se pueden hacer devoluciones en caliente. Esto no es una cuestión de inmigración, no es una cuestión de derechos humanos y de trato humanitario a los inmigrantes que vienen aquí de forma desesperada, cruzando a nado. No es una situación de inmigrantes lo que hay aquí. Es una situación de amenaza a la soberanía, a la integridad territorial de nuestro país, de que nos están intentando invadir dos territorios separados del grueso continental. Es una situación muy grave. Es una situación de marcha verde. Es una forma más de guerra no convencional, de guerra de baja intensidad, como se la quiera denominar. La guerra de nueva generación. La guerra ya no se hace muchas veces declarándose la guerra entre países, sino que se hace pues eso, metiendo civiles, luego dándoles armas. ¿Veis por dónde voy? Promoviendo disturbios primero, luego se les meten trabucos. He visto, antes de empezar este vídeo, una imagen, un vídeo mejor dicho, un vídeo de un camión lleno de marroquíes descargando gente con un gendarme marroquí coordinando el asunto en la frontera con Melilla. O sea, se traen camiones llenos de gente a la frontera y lo sueltan ahí.
supervisados por la gendarmería marroquí. Esto es algo político, esto obedece a un plan del gobierno marroquí para ejercer presión migratoria, para conseguir alguna clase de contrapartida y de paso ver si se pueden hacer con Ceuta y con Melilla. O sea, la idea es meter tanta gente como de tiempo, sobrepasando si se puede demográficamente la propia población autóctona, de forma que llegue un momento pues, que la gente esté aterrorizada, los nativos de Ceuta y de Melilla estén aterrorizados y no puedan vivir ahí. Empezar a provocar disturbios, a saquear las casas de la gente, robar, destrozarlas, tal, romper los coches, quemarlos, tal, y hacer la ciudad inhabitable. Y, bueno, echar de ahí a los nativos y apropiarse del territorio y seguir metiendo gente, inmigrantes, tal, que la policía se vea desbordada, aprovechándose de todos esos resquicios jurídicos y de jurisprudencia, de que no se pueden hacer devoluciones en caliente, porque patata, porque lo dice tal o cual jurisprudencia, porque lo ha dicho el Tribunal Supremo, tal o cual, pero es que la situación es de guerra. Es que tienen que intervenir el ejército. De hecho, ya está yendo para allá el ejército. Pero han tardado 2 días. Es que en este momento hay 20.000 personas en Ceuta de origen extranjero que han llegado en los últimos 2 días. 2.000 han conseguido entrar lo que es dentro del propio territorio de Ceuta. Los otros 20.000 que digo están también en territorio de Ceuta. Lo que pasa es que las zonas fronterizas no han conseguido acceder al núcleo urbano, por así decirlo. Pero 2.000 están en el núcleo urbano. Y va a haber saqueo, va a haber disturbios. Vamos a pasar una noche guapa. Yo no sé cuánto necesita ver el gobierno para tomar cartas en el asunto y pasar a la acción. Es que en ese sentido parece que el PP lo tiene mucho más claro. Pero es que el PP era partidario de besarle el culo a Trump y de dejar de utilizar las bases estadounidenses en suelo español para atacar a Irán todo lo que quiera. Y de llevarse a buenos términos con Netanyahu. El PP era partidario de eso. Fue Sánchez el que dijo basta. Entonces Sánchez tiene que ser consecuente y que tiene que saber que va a haber represalias y que se van a intentar cobrar un precio, quitándonos de por vida, si se les deja, territorio nuestro, que se empieza por Ceuta y Melilla y se sigue por Canarias. Y luego se sigue por intentar recrear al andaluz. Que por cierto, la palabra al andaluz, en árabe, en la época en que se usaba esa palabra, era sinónimo de Iberia, de España, de Hispania. No era solamente la parte bajo control musulmán, era todo. Al andaluz era, como se decía en árabe, España o Iberia. El término se ha desvirtuado. Pero bueno, me entendéis a lo que me quiero referir. O sea, hay sueños húmedos con esa idea de reconstruir el califato de Córdoba en todo el territorio que llegó a abarcar y más allá. Entonces, claro, eso es una locura hoy día pretender plantearlo, pero se empieza por ahí y no hace falta que quiten todo, que conquisten media España. Con que quiten algunos trocitos ya nos están haciendo la puñeta. No, son trozos que se pueden perder de por vida. Viene Ceuta, Melilla, luego vienen los islotes. Hay un montonazo de islotes que pertenecen desde hace siglos a España, que ya pertenecían en la época de Fernando de Aragón, ¿sabes? Y de Isabel la Católica, o posterior, de Carlos V y todo eso. O sea, hay islotes que pertenecían a Portugal, luego pasaron a España, bueno, todo eso. Entonces, la situación es grave. Hay que meter ejército a troche moche. O sea, me hace gracia la gente que se choteaba hace años de Trillo, del ministro de Defensa Trillo, Pepero, cuando lo del Perejil. Porque llegaron allí 4 o 5 marroquíes y plantaron una bandera de Marruecos, se petó aquello de ejército. Es que tiene que ser así. Es que se empieza por ahí. Es que si esa lógica se hubiera aplicado con el tema de lo que está pasando, lo que ha estado pasando estos 2 días en Ceuta, no estaríamos en esta situación. De que la policía se ve desbordada hasta el punto de que no intenta parar al flujo constante de inmigrantes marroquíes que siguen llegando. Y yo no sé qué habrán hablado Sánchez y Marruecos, que ahora es cuando los gendarmes marroquíes se están empleando a fondo utilizando gases antidisturbios y haciendo cargas policiales contra ese mismo flujo migratorio que ellos mismos pusieron ahí. Y ahora la gente que entra es ganado. Yo no sé qué habrá pasado. ¿Qué hay ahí que no nos cuentan? ¿A qué términos han llegado? ¿Habrá tenido que ceder en algo España? ¿Habrá tenido que volver a regalar aguas territoriales? Hay algo ahí que no nos cuentan. Pero la situación es grave y es un mal precedente si se la deja estar. Entonces, lo mismo que se ha hecho en Melilla, cerrar a cal y canto las fronteras, ¿eh?
y declarar el estado de excepción o pedirlo, que hace falta que lo declaren. Y pedir medidas excepcionales, ¿no? Medidas extraordinarias de excepción. Lo mismo que se ha hecho en Melilla, que es el comienzo, hay que seguir eso tiene que ir seguido de más pasos. Se tenía que haber hecho hace 2 días en Ceuta, cuando se las vio venir. Pero tiene que hacerse ya. Cierre de fronteras, echar ahí, meter ahí ejército, tropas y echar por la fuerza bruta a una quinta columna. Que con el cuento de ser civiles, mañana se ponen, o esta misma noche se ponen a armar disturbios, a destruirlo todo, a destrozarlo, y le hacen la vida imposible a los habitantes. Les rompen las propiedades, los coches, tal. Y la gente que vive en Ceuta aterroriza. Son ciudadanos nuestros, de nuestro país, que tienen los mismos derechos por el hecho de ser español, de haber nacido en territorio español. Tienen los mismos derechos que nosotros. Porque hay que dar lugar a que vivan así, a que les pase eso, a que les caiga el marrón, a que les rompan cosas. ¿Va a venir el gobierno a pagar las cosas que les rompen? Las cosas que les rompan se las va a pagar el gobierno, los negocios hechos mierda, las casas saqueadas, las va a pagar el gobierno, va a pagar tus efectos personales. ¿O cómo lo va a hacer? Entonces hay que meter ejército a punta pala y echar a la gente por las fuerzas, porque es una situación de amenaza a la soberanía nacional. Y si no lo hace el gobierno de Sánchez, que no sé por qué no lo hace todavía, parece que ya ha metido ejército, pero ¿cuánto? El ejército está tranquilito, viéndolas venir. Quieren jugar a la táctica de cuando los de Cataluña, que se liaron ahí a quemar cosas, en plan quema contenedores, haciendo una foata debajo del balcón de una casa, casi, que yo no sé cómo no echaron a arder las casas. Y el gobierno sin hacer nada, dejando la policía ahí pasiva. Como vamos a dejar que se desahoguen y que se les pase. Luego ya sí detuvieron a gente que quema contenedores y pillaron macos. Pero hubo que gastarse el dineral en reasfaltar las calles. Dineral que se paga de nuestros impuestos. Que lo pagamos todos. Al menos todos los que cotizan y todo el rollo. Y pagan impuestos. Pagamos impuestos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se toman medidas primero? ¿Por qué se deja que la situación se desmadre? Como para que no escale la situación, vamos a dejar que se desahogue, que se les pase, y luego ya se paga lo que sea, se reconstruye y tal. Pero es que la situación ahora no es tan fácil, porque tenemos un país haciendo frontera alimentando eso de gente, con flujo migratorio constante, que han liberado hace escasos días 1.700 presos comunes. Están mandándonos lumpen, en buena medida, aparte de gente también que aprovechará la oportunidad para intentar colarse. Están mandándonos lumpen. Que había quema de coches al otro lado de la valla, en Marruecos. Y es cuando la gendarmería empezó a intervenir. Había quema de coches en la valla, al otro lado de la valla, al lado marroquí, porque se ha cerrado la frontera y no se deja pasar. Y eso creo que ha sido en Melilla. Entonces, bueno, y tú ves el mapa, ves las carreteras que van hacia Ceuta y están colapsadas de tráfico. Entonces, bueno, la situación es muy grave y no se le está dando la importancia que merece y que tiene. Yo desde este canal, yo, agente bonapartista, estoy llamado a contar la verdad, a defender los intereses de la clase trabajadora y también a defender la eutaxia. Porque la clase trabajadora de mi país es también clase trabajadora, tiene sus derechos y no se la puede pisotear de esta manera lanzándole una turba de lumpen de otro país. Entonces, frente a eso, cuando el propio Estado te abandona a tu suerte, claro, se están organizando en juntas de autodefensa. Ya no dejan entrar al casco urbano de la ciudad, ni al centro de la ciudad, la propia gente, armándose con cuchillos, con palos, con bates de béisbol, de aluminio, de madera, de lo que pillen, con piedras, pedrolos, adoquines, tal, barricadas y algún trauco que tengan por ahí, yo no sé quién tendrá, pero se están armando juntas de autodefensa ciudadana en Ceuta. Ante la impotencia de la gente toman medidas. Toman medidas para no verlas venir, para proteger sus derechos, para proteger sus intereses. Entonces yo como agente bonapartista no solamente defiendo en abstracto
a la clase trabajadora de todos los países en plan internacionalista, también defiendo la eutaxia de mi país. Porque no solamente existe en este mundo la lucha de clases, que estoy convencido de que es un motor de la historia como planteaba Marx, que se puede constatar en diferentes episodios históricos, que es un revulsivo que acelera los acontecimientos históricos en no pocos momentos de la historia. La lucha de clases es una realidad, pero también existe la dialéctica entre estados, la fricción, la lucha entre estados, la pugna. En este caso, entre España y Marruecos, la dialéctica de estados es una realidad tan palpable o más como la de clases ahora mismo, con una relevancia mayor que nunca. Hay una dialéctica de estados, en este caso, entre Estados Unidos y España por hacerle del plante a Estados Unidos con el tema de Irán, no dejándole atacar como quiera utilizando suelo español y bases estadounidenses localizadas en suelo español, y en consecuencia eso lleva a que Trump deje hacer y haga la vista gorda o dé el visto bueno a que Marruecos azuce a su lumpen contra España en una nueva intentona de marcha verde, como la del Sahara Occidental. Mandas una masa, una turba civil para que las autoridades allí establecidas se vean desbordadas en el país al que se invade y tengan miedo pues, de utilizar la violencia para no provocar una reacción aún mayor que acabe derivando pues, en morir. Entonces, claro, frente a eso, pues, muchas veces por ahorrarse el escándalo diplomático, pues se aboga por la inacción. Y es un caso de error porque conllevó históricamente la pérdida del Sahara Occidental. Claro, en un contexto de descolonización generalizada, pero ¿quién ha dicho que hubiera que descolonizarlo regalándoselo a Marruecos y no autodeterminando ese territorio? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Porque claro, ¿qué autodeterminación va a haber en pro de los habitantes nativos oriundos de Ceuta? ¿Cómo se van a autodeterminar? ¿Se les va a dejar hacer un referéndum de si quieren seguir en España o constituirse como una república de una sola ciudad independiente? No, se los va a invadir y se van a apropiar Marruecos ese territorio, si se deja que esto siga así. Entonces es una intentona de marcha verde, es una declaración velada de guerra, no declarada sobre el papel. Frente a eso hay que tomar cartas y echar a esa gente por la fuerza bruta. Tú imagínate que intentan hacer algo así en Corea del Norte, que intentan ocupar desde China o desde, yo qué sé, desde Vietnam por mar, una ciudad fronteriza, desde Tailandia o desde Camboya o desde lo que sea. Tú imagínate que yo qué sé, que a Japón se le ocurre mandar barcazas con gente a Corea del Norte para ocupar unas islitas. ¿Te crees que Corea del Norte no va a utilizar la fuerza bruta y a acabar con eso de cuajo desde un principio? A quitarlo de ahí, ¿eh? Amenazando con tomar represalias contra el país que lo está promoviendo y azuzando. Porque hay esa doble vara de medir, porque aquí no se opera del mismo modo. Cuando está más que justificado, cuando nuestra integridad territorial está en juego. Dejádmelo en los comentarios de por qué creéis que aquí en España no se hace así. Yo soy Rod Mérida, más conocido como agente bonapartista. Dejad vuestro comentario, dad a me gusta, compartid el vídeo y suscribíos al canal. Sin otro particular, un saludo. Bonapartianos.